Las campañas políticas juegan un papel fundamental en nuestras democracias. Es la manera en que los diferentes candidatos buscan convencer a los electores para que les otorguen su preferencia convertida en voto. Sin embargo, debemos de reconocer que las campañas son lejos de ser procesos lógicos, son más un tema de percepciones. Según los especialistas, el 90% de una campaña es emotividad pura y solamente el 10% es racionalidad. Y particularmente en los últimos tiempos se ha abusado de un factor que se llama las campañas negras o negativas. Esta manera de querer influir a través de manipular a la gente se está volviendo en una moda cada vez más utilizada. Las campañas negras o negativas buscan manipular la información para tratar de atacar los atributos de quien va arriba en las campañas. Hay que decirlo con claridad, se utilizan solamente para pegarle al que va al frente en las preferencias electorales y generalmente son financiadas, por no decir siempre son financiadas, por quienes buscan quedarse con los votos que pierde esta persona, este candidato. Las campañas negras o negativas están prohibidas en este país. Según el COFIPE, en el artículo 233, la propaganda política o electoral tiene que abstenerse de decir cosas que sean negativas respecto a los candidatos o los propios partidos políticos. Hoy estamos analizando el tema de las campañas negras o las campañas negativas. Estamos en Los Opinadores. Muy bien, estamos en Los Opinadores, estamos tratando el tema de las campañas negras o negativas, un fenómeno desafortunadamente cada vez más de moda durante nuestros procesos electorales y para ello invitamos a dos expertos sobre el tema. Damos la bienvenida a Heriberto Tapia, director general de TM Reporte. Heriberto, muchas gracias. Encantado, Marco, muy buenas tardes. Muy bienvenido. Buenas tardes. También invitamos a Jorge Sotomayor, director general de Punto de Vista, Opinión y Estadística. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Igualmente, Marcos, gracias a ti por la invitación. Pues vamos a entrarle. Para ustedes, ¿qué es este tema de las campañas políticas negras y qué papel juega durante todas las campañas? Como que ya es un ingrediente, Heriberto, que ya estamos acostumbrándonos a vivirlos en las campañas tradicionales, ¿no? Siempre, cualquier campaña, principalmente si es competida, trae su pedacito de campaña negra. Así es, y yo creo que esto, según mi punto de vista, empezó en el 2006. La campaña del 2000 fue aquella de Francisco Labastida, Vicente Fox. Hubo algo, pero quizás no lo entendíamos tanto, no había este auge que hay ahora de las cuestiones de las redes sociales, no había Facebook en el 2000, menos había Twitter y todo, que inclusive es algo que la lo vino a mercadotecnia no se popularizar. utilizaba con mucha profundidad, ¿no? Se Era usaban, muy plano todo, ¿no? se usaban, ya desde hace muchos años, lo que sí se usa es el instrumento de la medición, el de la encuesta. Ya he sabido, hay por algunos de los grandes maestros de esto que te dicen que lo usaban ya desde los 70s, pero que era algo de consumo muy interno, muy exclusivo. Y que la revista que vino a popularizar esto fue la revista Este País. O sea, que ya la revista Este País, cuando empieza a publicar encuestas, fue la que ya populariza este instrumento. Y principalmente, Heriberto, que empieza a explicar lo que está detrás de las encuestas, porque los números dicen muchas cosas más allá de lo que reflejan en términos absolutos, ¿no? La interpretación, lo valioso. Sí, es lo que ahorita en el preámbulo estábamos platicando Jorge y yo. O sea, hay las famosas tripas de la encuesta, ¿no? No nada más la metodología, sino ya cuando, o sea, de una encuesta, bueno,
Hoy pues me reprobaron, salgo con 4.9 de calificación, pero hay que ver quiénes son los que más te reprobaron, quiénes te aprobaron, qué grado de escuela escolar tienen, a qué nivel socioeconómico pertenecen y todo eso. Exactamente. Volviendo a este tema, entonces en el 2006, y ese es el ejemplo clarísimo, ese de Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, que en marzo todo el mundo sabía que él iba punteando bastante, con una ventaja amplia en todas las encuestas, al grado de que decide no ir al primer debate. Exacto. Ustedes lo recuerdan, que dijo, yo no voy a ir a hacerles publicidad de ellos, yo ya hice trabajo de tierra, ya recorrí el país, que ellos no lo han. Entonces, dice que sus asesores le recomendaron, si no vas, le dijeron, si no vas a perder 4 puntos nada más. O sea, era tan amplia su ventaja que los 4 puntos no pasaba nada. Está escrito, es documentado, no es un dato que yo estoy sacando, se lo dijo Manuel Camacho Solís, le dijo, si no vas, ya lo tenemos medido, vas a perder 4 puntos, no voy. Y entonces pierde esos 4 o más puntos, llega el mes de marzo, ya finales de marzo, y sale una encuesta, si mal no recuerdo, creo que fue la de Geaisa, que nadie cree en ella, en donde ya lo había empatado Felipe Calderón. Una persona que hizo una campaña estupenda para llegar a la presidencia, cambió 3 veces su equipo de campaña. Precisamente mi logro, mi triunfo, mi meta es hacerme de la presidencia. Entonces empiezan ya con esa campaña que duró 4 meses aproximadamente, la de Andrés Manuel López Obrador, es un peligro para México, financiada en gran parte, sobre todo por el gran capital, por los grandes empresarios, que él hablaba muy mal de ellos, y terminó por quitarle esos puntos muchísimos que traía de ventaja. Entonces, ese es, digamos, cuando empiezan las campañas negras en México. E inmediatamente después, en el 2007, todo el mundo se empieza a quejar, la clase política, tumban a Luis Carlos Ugalde, que no tenía absolutamente nada que ver en esto. O sea, pero alguien tenía que pagarlo. Lo paga él, sí. Y hacen una ley que todavía está de esos tiempos larguísimos que da la Suprema Corte, no se ha decidido, donde muchos intelectuales, algunos ya en el camino, sean del 2007 para acá, han fallecido, de que es algo que atenta contra tu libertad, porque como bien lo hiciste en la presentación, el artículo 233 del COFIP, el artículo 41 de la Constitución, que prohíben ya hacer campaña denostativa, campaña negra, no criticar, no difamar a tu adversario, y menos en temporada electoral. Y ellos argumentan de que es tu libertad, o sea, de que tú estás en el ejercicio, si ellos como empresarios quieren juntar un capital para mandar a hacer un anuncio porque no están de acuerdo con X político, el que no lo puedan hacer les limita esa libertad y dicen esto es anticonstitucional y todavía pero además como lector tenemos el derecho de conocer lo bueno y lo malo también de nuestros candidatos, y eso es una cosa muy discutible, Jorge, porque pues obviamente un candidato solamente va a hablar de sus virtudes, de sus elementos a favor, pero ¿dónde nos vamos a entender pues de las cosas malas que tienen en su carrera o en su propio proceder en cargos anteriores? ¿Dónde está el límite entre una campaña negra y el derecho a tener acceso a la información de toda la carrera de un candidato? Pues mira, yo creo que en el contexto de que una campaña negra tiene por objeto disminuir a una persona, cuando se habla de temas electorales, como en el Estado, al menos en el Estado nuestro, bueno, y en todos los estados también, los tiempos son cortos. En mi percepción, una campaña negra enfocada a limitar a un individuo en su aspiración, no siempre da un resultado inmediato. Y en la mayoría de los casos no se refleja esa intención en los votos. Tomando en cuenta el hecho de que... Están sobrevaloradas las campañas negras, ¿no? O sea, se cree que todas son efectivas y no es así. Exactamente. Necesita una capacidad de genialidad alrededor de ella importante, ¿no? Opino lo mismo. Creo también que una campaña, como todas, requiere mucho tiempo para madurar. Y te decía, tomando en cuenta que un lector de periódicos, también está documentado y estudiado,
no rebase tal vez el 12% en el estado. Entonces, es poco el lector que se entera de esa campaña negra en los medios. Y además, también la tradición tarda en viajar. Aún y cuando tenemos redes sociales, sigue siendo lenta la tradición. Yo con frecuencia en mis estudios tengo un apartado para medir la velocidad del viaje de la tradición. Y sigo pensando que una campaña negra en épocas de campaña electoral, no es eficiente y que deja de ser efectiva desde el principio incluso. Yo he logrado documentar esa impresión numéricamente y puedo incluso asegurar que una campaña negra, me refiero a que con mucha frecuencia cuando se acerca el día de la elección y estamos en los límites para publicar encuestas, hemos visto encuestas totalmente alejadas de una percepción que tiene el ciudadano enterado de una campaña política. Diríamos, Jorge, que solamente si la campaña tiene un contenido importante de veracidad, de verdad, puede tener efectos, y si se utiliza con toda la intensidad que se requiere para que el mensaje llegue con fuerza al elector, ¿puede tener resultado? Así lo creo yo. Tiene que ser exactamente así, o un evento muy significativo en la vida del objetivo de esa campaña negra, pero algo que sea exageradamente notorio. Y tenemos casos que podemos tomar como ejemplos. En Estados Unidos hay personas que por actos de infidelidad, incluso que se dan a conocer, pierden toda oportunidad de ser siquiera precandidatos a algún puesto. También tiene que ver con la madurez del electorado, ¿no? Hay electorado que tiene mucho más claro cuáles son los atributos, qué puede perdonar, qué no puede perdonar de sus candidatos. En México somos bastante permeables, como que todo se nos resbala un poquito. Decimos, bueno, pues tiene sus defectitos, pero comparado con otros no es tan malo, ¿no? Estamos hablando de las campañas negras o las campañas negativas, y para eso invitamos a los opinadores, a Heriberto Tapia y a Jorge Sotomayor. En un momento más continuamos con el tema. Estamos de regreso con ustedes en Los Opinadores. Estamos tratando el tema de las campañas negras. Heriberto, ¿a quién se le ocurre hacer una campaña negra? En tu experiencia, que has trabajado con diferentes candidatos, ¿dónde salta la idea? Cuando se ven así de pronto rebasados y se acabaron las buenas ideas para impulsar al candidato propio, alguien dice, eureka, se me acaba de ocurrir una manera, ¿cómo? Hay que hacer el otro más chiquito para que nosotros nos veamos más grandes. ¿Cómo nace? Y a veces te sorprenderías de la cantidad de neuronas que se gastan en esto en vez de hacer una buena propuesta, ¿no? O sea, siempre a veces llegan a confundirse esa palabrita que puso de moda Bill Clinton, el war room, ¿no? El cuarto de guerra, que alguien dijo, no deberían de ser cuartos de guerra, deberían ser cuartos de paz, ¿no? Exacto. De la cantidad de esfuerzo mental, de esfuerzo intelectual, de esfuerzo físico en dañar al otro, ¿no? Al contrincante. Pero esa parte, ¿cuál es el estado mental? Decir, oye, nuestro candidato no da para más, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que pegarle al otro, ¿no? Siempre esa... O ¿sabes qué? El otro ilegalmente, con muchos recursos, está yendo arriba, entonces se vale que también nosotros nos vayamos por la libre a pegarle. A ciencia cierta no sé cuál sea el motor, el gobernador de esta decisión, pero desde luego que es dañar al que va arriba, ¿no? Sí, Jorge tiene toda la razón en lo que
mencionó en el segmento pasado, de que no haces una campaña negra para dañar al que va en tercer lugar o para el que Exacto. va así. Lo vimos en el proceso del 2012. O sea, al principio de la campaña hubo muchos mensajes negativos, mucha campaña sucia contra Josefina Vázquez Mota, pero después se voltea y después es principalmente contra el actual presidente Peña Nieto y contra Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando empieza la campaña, que el que empieza en tercer, recordemos, el que comenzó en tercer lugar era Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota, que igualado siempre decir nada más el nombre. Josefina Vázquez Mota iba en segundo lugar, la empiezan a golpear desde el principio de la campaña y lograron bajarla y después ya subir. Fueron otras circunstancias, pero ese es el motor, el autor intelectual, digamos, de ese grupo de que vamos a dañar al que va en primer lugar. Ha habido unos descarrilamientos completos. O sea, ¿funcionan? Sí funcionan. ¿Sí? ¿Son éticas o no son éticas las campañas? Es parte de la política y eso ya nos llevaría a otro debate. Y esa discusión de hasta debate, dónde ¿no? tienes acceso a la información, si violan tus derechos o no, a saber del lado malo también. Sí, y es como, yo digo, es como los rumores. Un rumor, igual que las mitologías, los mitos, se basa en una parte verídica y lo demás ya es todo lo que se construye. Exacto. Es como un rumor, para que pegue, necesita tener algo de verdad, una veracidad. Ahora, si tú ves a hacer una campaña negra, por ejemplo, yo estoy muy seguro, candidatos en este momento precandidatos, como Javier Gándara, como Ernesto Gándara, como Claudia Pavlovich, en el pasado Eduardo Burs, son personas que familiarmente están muy blindadas, ¿no? Y tú les pegas por el lado familiar, no esa velocidad de transmisión de la que hablaba Jorge, que se me hace un tema muy interesante también, no llega, o sea, no permea, porque está basado sobre una mentira. O sea, no le puedes pegar tú en el atributo más consolidado. En lo que está fuerte. Tienes que pegar en lo más débil. En lo más débil, ¿no? Entonces, por eso ya, que ahorita no es momento ni tema, pero es lo que han estado haciendo ya los partidos y todo eso, empezar a golpear precisamente en los atributos negativos. Y a veces, Heriberto, eso fortalece, eso blinda también al candidato. Lo hizo, por ejemplo, Peña Nieto, cuando por ahí dijo, me van a sacar lo del hijo que tengo fuera del matrimonio, inmediatamente dio una conferencia, no una conferencia, se lo filtra ella, ¿se acuerdan ustedes? A Katia de Artigues, sí. Katia de Artigues lo saca y ya después ya no fue, nunca fue tema, así como que lo midieron. Hay películas muy buenas americanas, y en una de esas, así cuando llegan los asesores con la candidata, le dicen, de una vez dime, le dicen a la candidata, de una vez dime si tienes un amante o no tienes un amante. ¿Por qué me preguntas eso si eres mi asesor? Pues precisamente necesito que me digas. Claro. Yo necesito saber todo eso, más que tú misma, necesito saberlo para poderte hacer una buena campaña y que no te vayan a tumbar en el primer debate. Ahora, sí. Como dicen, el que no quiera ver fantasmas que no salga en la noche. Entonces, parte del diseño de una campaña es una investigación de las debilidades del candidato, y a veces a los candidatos y a sus allegados, a su familia no le gusta, ¿no? Porque cuando se expone uno públicamente, pues todo sale, ¿no? Y más en una competencia, y a veces una competencia tan feroz como la que estamos viviendo, donde son pequeños puntos porcentuales o décimas de punto porcentual la que deciden, ¿no? Pero es algo importante, se tiene que saber dónde están las debilidades para saber cómo manejarlas, porque en la campaña van a salir, ¿no, Jorge? Siempre salen. Así es, siempre salen y eventualmente algunas se magnifican. Cuando toma el color negro la campaña es cuando se magnifica un evento que no siempre es totalmente cierto. Cuando se falta un poco a la verdad, cuando se intenta generar un estado de desequilibrio en el elector. Es verdad que una persona con fuertes lazos familiares, firmes, es muy fuerte. Sin embargo, obviamente se busca la parte más endeble. Y ahí es donde se enfoca el obús de la campaña. Yo sigo pensando que es muy poco probable que se pueda entender una prohibición de una campaña negra. Pero tal vez habría mecanismos para evitarlas. Yo he pensado siempre en una segunda vuelta, por ejemplo, una segunda vuelta electoral.
Es decir, es como una eliminatoria. La primera vuelta, digamos, es vamos como estamos todos, con nuestros recursos, con lo que tenemos al momento de la elección. Con esto no me refiero, una forma despectiva de manejar una encuesta es cuando dicen que es una foto, y no es una foto, ¿no? Es una película, digamos, ¿no? Entonces el rollo, entre más grande es el rollo, pues alguien tiene más opciones de ver es más extenso su film. Entonces, si en primera instancia generamos una campaña clara, muy limpia, prácticamente sin una inversión fuerte, y eso nos permite limpiar un poco, es decir, quitar del camino a aquella persona que, siendo un buen candidato, no represente a la mayoría. Y que entonces sí las mayorías o las otras porciones busquen adecuarse a uno de los candidatos que están ya como finalistas. Claro. Creo yo que esa sería una buena forma de limitar una campaña llamada negra. Claro. Ahora, las campañas... Y además, cosa que yo estoy muy de acuerdo en una segunda vuelta, y otra cosa que genera la segunda vuelta es campañas limpias, porque nosotros somos los 3 candidatos, cada uno de grandes partidos, ¿no? Y en la campaña, si a ustedes 2 pasan a la segunda vuelta, yo quedo en tercer lugar, la famosa segunda vuelta, donde nada más pasan el de primero y segundo lugar. Entonces, yo que quedo en tercero, quedo fuera, pero si en la campaña ustedes me atacaron muchísimo, uno de ustedes me atacó muchísimo, yo voy a tratar de que mis electores, que además se dieron cuenta de eso, no votan por ustedes, se van con el que no agredió. Entonces, la segunda vuelta genera... como que limpia, genera campañas muy limpias. Los vicios de la velocidad. Oye, yo no voy a hablar mal de Marco porque, ¿qué tal si sí paso a la segunda vuelta? Y pues me permite con dignidad sentarme a él y a mí a sentarnos a negociar por los votos. Ahora, me da la impresión que el tema de las campañas negras tiene diferentes resultados, sucede diferentes cosas. Uno sí es tratar de debilitar al oponente para que bajen sus preferencias. Después está el tema, esas preferencias que se pierden, ¿a dónde van? No necesariamente el que pega se las lleva. A veces el que pega es el que menos se las lleva porque fue demasiado obvio. Pero en otras ocasiones tiene que ver con debilitar al candidato y a su entorno y ocuparlo en otras cosas. Por ejemplo, en el caso de las campañas contra gente muy fuerte en lo familiar, el acusarlo de tener un hijo fuera de la familia, lo que busca es provocarle problemas dentro de su propia familia, dudas que le van a quitar tiempo y fuerza, ¿no? Hay mucho maquiavelismo en este negocio de las campañas negras, ¿no? Es terrible, ya lo veíamos al principio. Por eso dices tú que se gastan muchas horas, tiempo y esfuerzos en el diseño, ¿no? Sí. Porque no es lo que nosotros vemos, a veces hay dobles, triples intenciones en la estrategia, ¿no? Y eso, que el solo hecho que te muevan de tu centro de equilibrio, si tú te estás preparando con fuerza, con ahínco, a tu debate que es dentro de una semana y te sale, porque eso está medido tampoco, no lo voy a soltar un mes antes ni 2 meses antes, en el momento preciso, una semana antes del debate, y te entretienen, te mueven de tu centro de equilibrio y entonces... Te pueden sorprender y en la sorpresa puede llegarse a concluir que tienen razón, te pueden hacer una pregunta de la más inverosímil que podrías tú creer y te quedas impactado con cualquier ser humano y dices, mira, se quedó callado, cierto, ¿no? Es un tema bastante interesante, ¿no? Y volviendo, no sé cuándo, y si lo comprendemos en toda su magnitud, pero está mal que estén prohibidas las campañas negras, forman parte de la democracia, porque exactamente ese ejemplo que estás poniendo, en un debate es lo más común en Europa y es lo más común en Estados Unidos. O sea, claro. Y ahí hay además un guión. Aquí es un protocolo impresionante, mandan a sus secretarios particulares, a los coordinadores de campaña, quién va a hablar primero y si la réplica, la contrarréplica, y no, a mí no me gusta, aquí no quiero al final. Y tener unas cosas re feas, ¿no? Que no le gusta a nadie, y a los no se dice los nada, canales ¿no? de televisión en Estados Unidos del público se para, hace la pregunta y les contesta, ¿no? Y te atacan de frente. Yo creo que en la democracia hasta los excesos son mejores que las limitaciones, ¿no? Porque lo que tendríamos que trabajar, y ahorita Jorge lo dejaba claro, en el fondo es el electorado, pues, o sea, el electorado tiene que ir desarrollando un criterio, una capacidad para distinguir cuándo se le está diciendo la verdad y cuándo se le busca manipular, porque
contra eso no hay forma, pues, o sea, si la gente no aprende a desarrollar un criterio, es muy difícil. Hasta las buenas campañas podrían no tener terreno fértil para crecer, ¿no? Las buenas propuestas. Estamos hablando sobre las campañas negras con ustedes. Estamos en Los Opinadores y regresamos en un momento más. Estamos con ustedes, los opinadores, y estamos regresando para ver el tema de las campañas negras. Ahora, ya vemos que las campañas negras es parte de este juego democrático, ¿no? A veces resultan, a veces no resultan. Tienen diferentes objetivos, desde afectar la popularidad del candidato que va en los primeros lugares, pero también puede ser un misil interno para quitarles el enfoque o restarles tiempo, energía y debilitarlos desde su entorno más específico, como puede ser su propia familia. También nos queda claro que mucho tiene que ver la intensidad en que se difunden estas campañas, la inteligencia mercadológica donde se construye a partir de una verdad a medias, ¿no? Y de ahí se construye una mentira completa que favorezca este efecto. Y decíamos que todo pues queda en manos del electorado. El electorado tiene que ser más chucho cada vez, ¿no? Tiene que ser más abusado. Pero a ver, vamos acercándonos al caso de Sonora. Sonora 2015 vienen campañas. Vamos a elegir gobernador, presidentes municipales, vamos a elegir representantes al Congreso federal y al Congreso local. Y apenas estamos en los rounds de sombra con los precandidatos y ya tenemos campañas negras, ¿no? Panfletos, encuestas, correos, videos. Se están dando con todos. ¿Cómo visualizas tú, Jorge, el 2015? Pareciera ser que va a ser un proceso bastante sucio, ¿no? Cada vez es más difícil desentrañar la percepción del elector. Uh-huh. Nosotros tenemos la tarea precisamente de poder determinar con mucha confianza una tendencia en cuanto a la opinión. Y esa opinión siempre se ve influenciada por esas campañas, por esos golpeteos, por ese circular de elementos, de documentos que tienen por objeto siempre golpear a alguien. Pues, como quedamos, siempre es el que va más arriba. El uso del volante, de la llamada telefónica, el uso de redes para ese tipo de campañas, yo siempre he tenido mis dudas en cuanto a la efectividad en el elector. El elector sonorense y mexicano también, claro, es difícil, tiene una idiosincrasia que lo lleva a esperar, siempre está esperando. Es muy lamentable, por ejemplo, que tengamos tan poca participación en las urnas. No pasa del 50 y tantos %. Cuando bien nos va, ¿no? Así es. Digamos aquí casos muy lamentables, hasta 20, 25%, ¿no? Sin embargo... ¿No lo provocan eso también las campañas negras? El que quiten las ganas de que la gente vaya a votar. ¿No es parte en mi opinión, no. No, porque... Si así fuera, las personas no tendrían que ser de elector. Y la inmensa mayoría tiene credencial de elector. Y la usa para todo, menos para lo que fue inventada. Exacto. Para el voto, para el sufragio. Nosotros hemos realizado cerca de 200,000 entrevistas cara a cara. Y únicamente hemos tenido el caso de una sola persona que no tiene que ser de elector. Sin embargo, no la usan para lo que la tienen que usar. El día de la jornada electoral es un día de asueto para la gente, más que de un deber cívico. Es muy difícil llegar
El costo de cada voto es muy elevado, porque la calidad que perciben es muy reducida. Esa proporción puede explicar un poquito. O sea, el problema más bien es que no inspiran, no convencen, más que el efecto de las campañas negras. En mi opinión, así es. Es como una pelea de dos peleadores bastante malos, ¿no? Entonces la gente no va a verla, ¿no? Pero si hay dos peleadores muy buenos, que son buenos para los trancazos, pues la gente acude Así es. a O la morir, gente ¿no? abuchea y se va antes del final. Claro. Entonces no culmina en la jornada electoral. Oye, Heriberto, ¿qué te parecen ahora estas nuevas técnicas que tenemos de las encuestas simuladas, ¿no? Que hablan a tu casa y te dicen, oye, quisiera hacerle una encuesta, fíjese, quiero preguntarle por quién votaría, y después dicen, y usted sabía que fulano de tal o fulana de tal tiene este pecadito, y aún así usted quiere votar, que son realmente, no son encuestas, ¿cómo se le llaman? Push poll. Exacto. Push poll, ¿no? ¿Conoces tú a X personaje? Si lo conozco, ¿qué impresión tienes de él? ¿Tu impresión de él o ella es buena? ¿Y sabías tú que el caso del candidato del PAN en Tijuana, de que había tenido un accidente de carro que venía con arribita de los grados de alcohol permitidos, y a través de encuestas, supuestamente te están haciendo una encuesta, pero te están pasando información negativa de tu contrincante? Lo que ocasiona es que a mí me ha sucedido en mi casa, así cuando me han querido pasar mala información, que yo la he contestado o mi esposa, la verdad es que genera mucha molestia, ¿no? Exacto. Si tú ya decidiste, y en ese momento das por terminada la llamada, ¿no? O sea, que yo tengo escogido al candidato B y me dicen, hoy sabías que el candidato esto, y esto, y pues uno les cuelga, ¿no? Oye, Heriberto, a ver, una campaña negra que te haya sorprendido, así por innovadora, por sorprendente. Ya decías uno el caso de cómo se entendió el tema de la debilidad de López Obrador y se sacó este eslogan que es un peligro para México y que sí afectó y sí tuvo efectos negativos en su campaña. Esa fue, digamos, una exitosa. Otra que tú recuerdas. No sé si sea considerado como tal, pero además generó un movimiento impresionante que se genera de una situación totalmente azarosa. Sale de la Ibero Enrique Peña Nieto, después un exalumno de la Ibero les dice, que ahorita es el secretario de Energía, le dice, hombre, si nada más fueron 132, oye, lo abucharon muy feo todos los estudiantes de la Ibero, nada más fueron 132. Y entonces se juntan esos 132 personas, ustedes lo recordarán, con un video, y dicen, yo soy Juan López, aquí está mi credencial, soy un número. Entonces eran 131, y entonces después el yo soy 132 era toda la República, todo lo demás. No sé si eso se pueda considerar, si estuviéramos de acuerdo que fuera una campaña negra. Eso y lo que le pasa en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. O sea, es un hecho que él provoca y de alrededor de él se teje todo lo que ya sabemos, que sí le costó bastantito. ¿Habrá un personaje que haya sido más blanco de campañas negras, chistes y demás que Peña Nieto? Lo digo de una forma totalmente transparente, ¿no? Porque sigue, ¿no? En las redes y estos movimientos, ¿no? Como que sí le pegó, ¿no? Yo creo y que dejó abierta esa herida que no se ha podido cerrar en la mente del electorado mexicano. El que llevaba la punta en esto era Salinas, el blanco de todos los sufrimientos del mexicano, y ahora es el presidente Peña Nieto, ¿no? Exacto. Es blanco terrible, sobre todo de la izquierda Andrés Los Manuelista, efectos ¿no? pueden ser más allá de un proceso electoral, ¿no? A Salinas no lo ha dejado, ¿no? Por ejemplo. Exacto, el villano favorito, ¿no? De todo le echamos la culpa, ¿no? Al peloncito, ¿no? Y nada más tiene la culpa de la mitad. De la otra mitad no tiene absolutamente nada. Oye, ¿cómo ves el Internet? O sea, el Internet se está también convirtiendo en una arena libre donde quien quiere esconder la mano, ¿no? Quien quiere no meterse en problemas legales, pues ahora aprovecha este medio libre e instala ahí videos y supuestos y un montón de declaraciones e inventos, ¿no? Sí, sí lo he visto y lo he padecido, digamos. También es otra forma de dar rienda suelta a cierta incapacidad, puede ser, porque además eso requiere mucho tiempo.
Y aunque tengamos ahora tanta capacidad tecnológica y electrónica y cibernética, ahora lo que nos falta es tiempo. Tiempo para poder desmenuzar toda esa información, para poderle darle un sentido. Saturan en ocasión, Totalmente, ¿no? Totalmente. Y es como una arteria, como una avenida, pues. Esa saturación impide el movimiento. Claro. Es una tormenta. Es decir, no puedes pasar porque estás detenido queriendo determinar qué significa eso. Oigan, y aquí hay otro tema también interesante. Ustedes que han participado en estos cuartos de guerra tan famosos y socorridos, ¿no? Donde están las lumbreras de cada campaña. Y se decide ahí, ¿qué hacer frente a una campaña negra? Porque yo he visto posiciones diferentes. Hay quienes dicen, hay que contestar inmediatamente. Porque si no contestamos, la gente lo cree y el daño está hecho. Hay quienes dicen, vamos a esperar, vamos a ver los efectos, a ver qué dicen los estudios de opinión pública para ver si realmente hizo un daño, a quién le hizo daño y a partir de ahí generamos. Y otros que dicen, bueno, si nos pegaron, tenemos permiso de pegar. Entonces, abramos fuego y manchémonos unos a otros. Yo creo que también un tema muy interesante es cómo responder ante una campaña negra, ¿no? No es tan nada fácil, ¿no? No, esa parte porque es la primera. Pueden ganar las emociones, ¿no? El coraje, ¿no? Sí, y aquí pues la gente que sepa que en los cuartos de guerra también se discuten las mismas cosas que discutimos nosotros con los amigos, en un café y todo eso, nada más que con un nivel un poco más de información, aunque no siempre, ¿no? Y en la mañana frente a una taza de café. La primera opción que das de déjalo pasar es cuando precisamente no hay nada verídico atrás. ¿Sí? Que te están acusando, o lo que dijiste hace rato, tienes aventuras, que en Estados Unidos, por ejemplo, y eso es algo que comenta Noam Chomsky, todos ellos te dicen, oye, ellos pueden desde allá arriba, con una cámara de video, pueden destruir una aldea, pero no se te ocurre engañar a tu esposa porque eso sí, o sea, eso no está permitido, ¿no? La doble moral de los puedes gringos, ¿no? desaparecer una aldea, pero no engañes a tu esposa, ¿no? Porque se acabó la carrera de Kennedy, de uno de los más chicos de los Kennedy también, se le unió una secretaria en una aventura, ¿no? En Chesapeake, el río, ¿no? El agua ahí, no sé. Ok, esa parte de déjalo pasar, no contestes nada, deja que se enfríe esto. Si tú estás, lo que decía al principio, blindado, si de lo que te están atacando no es cierto. Pero normalmente lo que gana es esa parte de yo soy de la escuela de que cada golpe se contesta y se contestan. Entonces quieren, a mí me pegó fulanito, yo quiero que me conteste él, ¿no? Y entonces empieza, oye, pues ya no te contestó él, le estás pegando tú al presidente del partido y el que te está contestando es el secretario de elecciones. Porque es otra, dice, contesta, pero no contestes tú, que conteste un tercero, un segundo. No. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de las campañas negras, un tema muy interesante. Estamos aquí en su programa Los Opinadores. Regresamos en un momento más con ustedes. Estamos en Los Opinadores, estamos hablando sobre las campañas negras y tenemos con nosotros a Heriberto Tapia y a Jorge Sotomayor para discutir este tema. A ver, estamos ya en el último bloque y quisiéramos ir llegando a conclusiones. Hemos dicho que no necesariamente una campaña negra tiene efectos positivos para quien la impulsa, ¿no? Puede darle, no puede darle. Puede tener efectos en bajarle en la preferencia al que va de líder, pero no necesariamente se recuperan los puntos. Segundo, se requiere la misma imaginación, capacidad técnica, creativa, hacer una campaña negra que hacer una campaña buena para impulsar a tu candidato. Entonces, la lógica es mejor utilízalo para ti, no lo andes regalando hacia otros. Y la tercera es que cada vez el electorado pues va aprendiendo, ¿no? O sea, ya el conejo de la chistera se lo va sabiendo por dónde sale
y cada día está más abusado y a veces una campaña negra puede ser contraproducente, como las famosas esas llamadas de encuestas simuladas que hacen a nuestras casas. Sin embargo, yo diría que en el fondo, aunque parece contradictorio, pareciera ser que las campañas negras son necesarias, ¿no? O sea, sí es un ingrediente que debería estar por ahí, o ¿cómo podríamos llamar la parte no sexy de nuestros candidatos, por decirlo así, ese pasado que nos buscan ocultar y que es muy importante, porque después de eso los elegimos y ya no tenemos otra forma de controlarlos. El cadáver en el closet, ¿no? Exacto. ¿Cómo se podría atender eso? Deberían de ser, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos especializados, los grupos de investigación, quienes deberían decir, oiga, encontré este cadáver, encontré esta bolsa con dinero indebido. ¿De qué forma nos podríamos enterar los electores de lo que no quieren que nos enteremos los candidatos? Yo. Sí, okay. Por favor. Precisamente esa es una de las funciones que él es el otro nombre que tienen las campañas negras, que son campañas de contraste. Yo necesito contrastar entre estos dos personajes y en una campaña lo que hacen es venderte mentiras. Entonces, ya sea con organizaciones, son los medios que se prestan a esto, las organizaciones que estás mencionando, que se deben de hacer cargo de decirnos cuál es el candidato A verdadero, cuál es el candidato B verdadero. Y partir de una cosa, de que no estamos eligiendo al fraile mayor de un monasterio, o sea, es política, claro, es un gobernante. Es un ser humano. Finalmente la gente va a decidir, a mí no me importa si tiene o no un hijo fuera de su matrimonio, a mí no me importa esto, yo lo que quiero es que sea una persona capaz de manejar las finanzas, capaz de poner orden. Pero Heriberto, tiene derecho a saber esa parte Por negativa, supuesto que ¿no? tiene derecho, ¿no? Tiene derecho. Cosa que en México es lo que son de las cosas que te dicen los maestros. Y lo prohíbe el COPIFE. ¿Por qué lo prohíbe? Porque después fue una manera como de darle salida a ese México convulso en el 2007, que se pusieron de acuerdo en prohibir todas estas cosas, pero antes no estaba prohibido. Entonces, por eso hay una controversia sobre esa decisión, porque mi libertad es de que si yo tengo un dinero extra o yo soy un gran empresario y ese candidato ya dijo que me va a quitar esto y me va a hacer esto y que etcétera, pues yo tengo todo el derecho del mundo, junto con los que piensan igual que yo, a hacer una bolsa de dinero, ir y contratar un buen productor que nos haga si nos traemos a Solá de España, mejor que nos haga que fue el que hizo la campaña contra López Obrador. O sea, es tu derecho. Ahí está el caso de Marcelo Ebrard. O sea, Marcelo Ebrard estuvo así de que él fuera el candidato del PRD, y pues ahora estamos sabiendo todas las cosas de que han pasado en su administración. Exacto. Si hubiera sido candidato seguramente se lo hubieran sacado. Por supuesto. La pregunta es, ¿quién debería jugar este papel? ¿Los medios de comunicación? Este papel de desnudar, de hablar pues de todas las caras o las facetas de un candidato. ¿Quién debería hacer este trabajo? Sí, mira, en cuanto a las campañas negras, también creo que son necesarias porque desvelan a las dos partes también. Es decir, el elector puede determinar hasta dónde es capaz de llegar un candidato con tal de lograr sus objetivos. Entonces, sí es importante que la gente sepa quiénes quieren ser nuestros gobernantes, que sepa qué es lo que ha hecho y qué es lo que alguien puede considerar como que está mal hecho además. La campaña negra nos permite a nosotros, Heriberto y un servidor, como nos encargamos de medir el efecto. Hay una teoría que habla del efecto del vaso de cerveza, la espuma que levanta la cerveza. En muchos productos se mide la calidad por la espuma que levanta la cerveza. Y en el caso nuestro, medimos el efecto que tiene la bajada de la espuma. Digamos, es una forma de ver qué tan importante es que se responda a una campaña negra de inmediato, que se permita que llegue a un equilibrio el mensaje que se emite por parte de aquel que quiere dañar a alguien más. Yo pienso que la campaña negra tiene, si va a existir, tiene que desvelar todo lo que uno pretenda que se desvele. Si no, ¿para qué la hace?
Claro. ¿No debería de haber sitios en Internet, por ejemplo, donde la gente pusiera ahí todo y que la gente pudiera documentarse, ¿no? Digo, si la gente tiene capacidad para analizar, pues pongamos todo lo que encuentran. Mira, perdóname, ¿no? Alberto. Una especie de lupa así ciudadana, que en su tiempo también fue un sitio muy reconocido, ¿no? Yo además de mi afición por los números, por la estadística, también soy docente, soy profesor de la Universidad de Sonora. Y yo les pido a mis alumnos que no consulten Internet, que hagan consulta en bibliotecas digitales. Internet es un sitio, es un nido donde gran parte del circuito es falso. Entonces, eso contamina mucho el conocimiento. Entonces, intentar generar un saco para que se meta ahí todos los pecados o cuasi pecados es nomás generar una olla de presión. Tal vez no sea tan buena la idea, aunque de seguro que va a ocurrir. Pero creo yo que no sería una buena salida. Digo, dependiendo de la capacidad que tenga quien entre ahí para discernir, ¿no? Definitivamente. De verlo en otras partes, de verlo todo junto, pues así abre también posibilidades. Bueno, pero en fin, lo que se tendría que tener es el acceso a la información, ¿no? Sí, lo mencionaste de pasada, algún sitio especializado con ciertos requisitos, el que mencionaste, la lupa ciudadana, que fue un esfuerzo de subir las promesas de los candidatos, pero pasaban por el filtro de especialistas, dijo que iba a ser una vía de ferrocarril de Tijuana a Guadalajara, que lo va a hacer en 3 años, y pues se preguntaban ellos, pues esto no es factible, ¿no? Si es una promesa vil que no va a pasar, ¿no? Algo así también para no subir toda la basura que se sube y el odio, la crispación que hay entre los seguidores de un candidato y otro. Y una parte que se me ocurrió ahorita, que estaba hablando Jorge, es igual hay un grupo de gentes que te dicen, oye, no andes esas encuestas cuando no te benefician, está mal que las anden publicando y todo eso. Entonces, está demostrado que yo ya decidí por quién voy a votar, y si las encuestas dicen que esa persona por la que yo voy a votar va abajo, el que sigan saliendo todas las encuestas, a mí ya no me va a mover de eso. A los que podría llegarles, y muy así someramente, es a los indecisos. O sea, hay un sector de indecisos. Y entonces me imagino que ese también, o sea, una campaña negra a tu candidato lo que hace es reforzar tu sentido de pertenencia a ese candidato, ¿no? Los que se desencantarían y todo son los que están así en ese plano de que yo no soy de ningún partido, yo voto por el candidato, que nos sale muy alto. A mí me sale ahorita del 20 al 30%, dependiendo de la zona, o sea, de 2 o de 3 de cada 10 personas que te dicen, yo depende del candidato. Y aparte los que te dicen, yo no soy de ningún partido, yo me voy a esperar, no sé por quién voy a votar, etcétera. Entonces sí es un segmento muy grande, y ese es el verdadero mercado electoral. Y ahí es en donde pegan porque tú no vas, si eres del PAN, no vas por los votos del PRI, si eres del PRI no vas por los votos del PAN. Hay votos duros, vas por el mercado, que son los apartidistas, los independientes, y eso es a los que les podría influir una campaña negra, ¿no? Muy bien. Pues hoy estuvimos hablando sobre el tema de las campañas negras con 2 especialistas, y yo quiero aprovechar para comprometerlos para seguir platicando. Yo creo que si algo va a suceder de cara al 2015 es que va a aparecer mucho tipo de encuesta de todos sabores y colores, serias, poco serias, nada serias, y creo que es muy importante en este ejercicio de la democracia plena estar dando elementos a la gente para que pueda formar sus propios criterios. Como bien también lo dijo ahorita Jorge, no solamente una campaña negra describe el daño que se quiere causar al otro, sino también exhibe la forma de pensar de quien la realiza. Entonces, en el tema de las encuestas también vamos a ver esas 2 partes. Cómo piensa el que quiere utilizar para afectar a otro, y cómo tiene el efecto de la estrategia decidida a dañar al oponente. Y me parece que 2 especialistas tan reconocidos como ustedes, además orgullosamente sonorenses, hay que decirlos, nos parecen muy importantes para poder orientar. Así que si contamos con el favor de su apoyo, quisiéramos estar regularmente regresando al tema de las encuestas, ver cómo está el estado de la opinión pública, cómo va evolucionando,
a un tema tan importante en el 2015 como es renovar prácticamente todos los puestos de elección, toda la dirigencia de nuestro Estado, de los destinos de ese Estado, que es una muy importante decisión. Encantado, claro que Igualmente. sí. Muchas gracias Jorge por estar aquí con nosotros, gracias Heriberto como siempre. Buenas tardes. Yo me despido, soy Marco Paz, estamos en Los Opinadores y hoy hablamos sobre el tema de las campañas negras y pronto recibirán nuevas sorpresas sobre estos temas tan interesantes como son los procesos electorales de cara al 2015.